Bueno, les decía que recuerden que estamos tomando en nuestro ejercicio un cuestionario ya elaborado por otras personas. Pero en el caso de que lo estuviéramos construyendo, nos asaltaría esa duda de, bueno, ¿yo cómo sé que estoy preguntando precisamente sobre lo que pretendo preguntar y no de otra cosa? Eh, Uno podrá pensar, bueno, pues porque la pregunta tiene que ver, o al menos incluye el concepto del cual yo quiero preguntar. Pero no necesariamente siempre es así. Es decir, aunque la pregunta incluya el concepto del que yo quiero preguntar, no necesariamente eso me da la confianza en la pregunta de que específicamente yo estoy intentando evaluar eso que digo que evalúo. Bueno, entonces la primera de los elementos, perdón, de la fiabilidad es la consistencia interna. Significa la constancia de los ítems para operar sobre un mismo constructo psicológico de un modo análogo. ¿Qué quiere decir eso? Pues su instrumento está constituido por varios ítems o preguntas. La idea es que todos estos ítems vayan hacia el mismo lado, tengan consonancia entre sí mismos, ¿vale? Y entre cada uno de ellos. Y el siguiente elemento de la fiabilidad es la estabilidad temporal, que se refiere al grado en que un mismo instrumento de medida arrojará el mismo resultado en diversas ocasiones concretas, midiendo un objeto sujeto que ha permanecido invariable. ¿Qué quiere decir esto? Piense usted otra vez en el ejemplo de la balanza. Si usted tiene esa balanza y supongamos que pesa un objeto o un instrumento para pesar objetos, usted tiene ese instrumento y pesa un objeto, la idea es que si el objeto se mantiene invariable de aquí a 2 meses y usted lo vuelve a pesar, el objeto va a pesar lo mismo. Si no pesara lo mismo y usted está seguro que el objeto no ha variado, quiere decir que el instrumento no es confiable, no tiene fiabilidad. ¿Listo? Lo mismo pasa con los instrumentos psicológicos o de medición psicológica. La idea de la fiabilidad es que el instrumento psicológico asegure que a lo largo del tiempo la medición siempre va a ser precisa del instrumento, ¿sí? Obviamente, como en este caso lo que se mide son comportamientos o indicadores de los constructos psicológicos y el comportamiento de los seres humanos y los atributos psicológicos varían. Obviamente es probable que si usted evalúa a una persona hoy y la evalúa de aquí a 2 años o a 6 meses, la persona puntúe de manera distinta. Claro, pero eso no indica o no quiere decir que el instrumento psicológico no fue preciso. Para saber si un instrumento fue preciso o no, miren la diferencia. Si yo tengo un instrumento para medir el peso de objetos y peso un objeto el día de hoy y de aquí lo peso a 6 meses y supongamos que yo estoy seguro que el objeto no ha variado, pero resulta que el peso cambió de una medida a otra, eso me indica que el instrumento está fallando, que el instrumento no es confiable. No obstante, si utilizamos ese mismo ejemplo en un instrumento de medición psicológica y yo digo que hoy mido a una persona, le saco una puntuación en un atributo psicológico y yo la mido de aquí a 6 meses y la persona mide o puntúa diferente, eh, miren la comparación. Yo podría decir que el instrumento es el que está fallando, pero ¿por qué razón? Pues porque obviamente la persona está puntuando diferente. Es como haber pesado distinto después de cierto tiempo, ¿cierto? La diferencia entre estos dos ejemplos es que primero la persona o las personas siempre variamos en el tiempo. La segunda es que no tenemos, digamos, a diferencia de los elementos o instrumentos de medición de otras disciplinas, nosotros no podemos tener esa certeza de la invariabilidad de los objetos. En ese sentido, tenemos que valernos de otras herramientas para poder decir que un instrumento es preciso, aunque cambie en el tiempo sus mediciones, ¿sí? Para eso, para saber o las herramientas que me permiten a mí decir
eh, que un instrumento es preciso en lo que está midiendo, es lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, entonces, para resumir, la confiabilidad y la validez son dos elementos necesarios dentro de la validación de los instrumentos. Y la confiabilidad está compuesta por dos partes que son la consistencia interna y la estabilidad temporal. Y estas dos partes están dentro de la validez. Por eso ustedes observaban en nuestra pirámide que aquí está la validez, perdón, la consistencia interna. La consistencia interna, confiabilidad, vamos a ponerlo aquí, confiabilidad, están dentro de la validez. ¿Listo? Entonces, eso para que lo tengan presente. Bueno, están dentro de la validez de un tipo de validez, ¿no? Que se llama validez interna, que es esta de aquí. Bueno, ahora sí vamos a empezar. Bueno, como vamos a estar utilizando nuestro programa estadístico SPSS, vamos a empezar a manejarlo desde el día de hoy. ¿Listo? Les decía yo entonces los pasos que ustedes tienen que realizar ahorita mismo, cuando terminen de ver estos videos, son estos. El primero es que van a hacer una evaluación de la claridad de sus ítems redactados. ¿Esto para qué? Para que la siguiente aplicación, la aplicación del tercer corte del trabajo final, quede con esas correcciones. ¿Listo? Esto por lo general se suele hacer antes de la prueba piloto, pero como estamos haciendo un ejercicio de aprendizaje, lo hicimos antes, lo hicimos después, para que usted tuviera más claridad de varias cosas operativas de lo que estamos haciendo. En este caso se hará para la aplicación final, como dice aquí. Bueno, en cuanto a la evaluación de la claridad de los ítems redactados, ustedes tenían este ejemplo, en donde decía aquí, describa brevemente los ítems, etcétera, etcétera, y usted ponía los ítems aquí, de aquí en adelante, su primera pregunta, su segunda, su tercera, etcétera, etcétera, y preguntaba si es comprensible o no es comprensible, y usted le preguntaba a la persona, por favor, escriba la palabra que no comprendió de esa pregunta. Esto es lo que ustedes debieron haber hecho en su formulario de Google Forms, es decir, lo tuvieron que haber pasado a esa plataforma. Si lo hicieron así, súper bien. Si no lo hicieron o lo hicieron incompleto, es probable que tengan que repetirlo. ¿Por qué? Porque ustedes deben saber específicamente dónde no es comprensible para hacer el cambio de la pregunta. De nada le sirve a usted saber únicamente que la pregunta no es comprensible si usted no sabe dónde está el error, ¿sí? Entonces, si no lo hicieron así, porque yo lo aclaré así la vez pasada, deben repetirlo con esas 5 personas. O, de lo contrario, preguntarle a esas 5 personas por qué no eran comprensibles las preguntas que marcó como no. ¿Listo? Bueno, posteriormente usted tiene que hacer una transformación de puntuaciones, que era lo que me preguntaban algunos en el grupo de WhatsApp, ¿cierto? Usted debe asignar, o sea, para hacer esa transformación de puntuaciones, usted debe asignar números a esas puntuaciones brutas. Este puede ser un ejemplo. Supongamos que usted tiene varios ítems y que sus opciones de respuesta son mucho, poco, regular y nada. Si usted las puso así como están aquí en el formulario de Google Forms, es probable que la base de datos le aparezca con un montón de casillitas donde aparece mucho, poco, regular y nada. Lo que usted tiene que hacer es cambiar esto o asignar a estas variables, que en este caso son categóricas porque pertenecen a palabras, asignarles una puntuación, un número. Entonces, por ejemplo, mucho, 1, poco, 2, regular, 3, 4, nada. O al contrario, mucho, 4, poco, 3, regular, 2, nada, 1. ¿Vale? ¿Cómo se hace ese proceso? Usted seguramente tiene su base de datos. Yo voy a tomar un ejemplo de una base de datos que yo tengo. Miren, aquí está una base de datos de un instrumento que yo apliqué hace algún tiempo. Aquí, por ejemplo, podemos ver. Uy, espérenme un segundo. Creo que era este. Podemos ver la casilla participante, es decir, el número.
Aquí hablamos de la edad, ¿cierto? El grado escolar, el sexo, y de aquí en adelante, no es cierto. De aquí son unas preguntas esta es una pregunta sociodemográfica, y de aquí en adelante son las preguntas ya del cuestionario como tal. Entonces, miren, por ejemplo, que las opciones de respuesta era 1 o 2 veces, 3 o 4 veces, 5 más veces. ¿Listo? Y habían otras preguntas diferentes a esas que hablaban de el grado del atributo. Entonces hablaban de regular, poco, mucho. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer cuando cambian su base de datos? Le dan control V a la base de datos y aparece este cuadrito, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, supongamos que yo a mucho le voy a asignar el número 4. Entonces busco la palabra mucho. Miren, aquí está mucho y bueno, van a ver varios muchos. Lo que hago es darle en reemplazar y le coloco el número 4. Luego le doy reemplazar todos y dice, ya está, hemos hecho 1480 reemplazos. O sea, todos los muchos que aparecían aquí ya están con número 4, como ustedes pueden verlo. Luego hacemos lo mismo con nada. Nada, supongamos que le vamos a asignar el número 1. Le damos reemplazar y lo mismo. Luego, con la palabra poco, vamos a ponerle que fuera 3. Reemplazamos todos. Y la otra que nos queda es regular. Regular es el número 2. Y reemplazamos todos. ¿Listo? En mi caso, como tengo preguntas de dos tipos, unas que preguntaban sobre mucho, poco, regular, y otras que preguntaban el número de veces de algo, tengo que hacer 2 veces ese reemplazo. Entonces, para este caso de las veces, por ejemplo, que 0 veces sea igual a 0. Y reemplazamos todas. De 1 o 2 veces que sea igual a 1. ¿Sí? Luego el de 3 o 4 que sea igual a 2. Y el de, dice, 5 o más veces que sea igual a 3. ¿Listo? Y listo. Esto es la transformación de sus puntuaciones brutas a puntuaciones que sean interpretables para los programas estadísticos. ¿Vale? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer aquí en esta parte. Pasar sus puntuaciones a puntuaciones interpretables por el programa SPSS. Luego vamos a ir ya a la correlación ítem-escala, que este es un trabajo que vamos a hacer más adelante. Este paso, como dice aquí, es complementario al análisis factorial. No se preocupen todavía si no entienden por ejemplo, este término de análisis factorial. El análisis factorial hace parte de la siguiente validez, que es la validez de constructo y que se va a ver en la siguiente clase. Vamos a ver que este paso de correlación ítem-escala se lo puede hacer antes y también después de lo que estamos haciendo hoy, que es el que vamos a sacar la fiabilidad. Lo hacemos antes de sacar la fiabilidad, luego sacamos la fiabilidad. Posterior a sacar la fiabilidad hacemos un análisis factorial que lo aprenderemos a hacer la siguiente clase y después de hacer el análisis factorial usted vuelve a sacar esta correlación ítem-escala. Es decir, esta la va a hacer 2 veces, un antes y un después de haber hecho un análisis factorial. ¿Listo? Esto lo aprenderemos a hacer, como les digo, la siguiente clase. Lo que busca esta relación o correlación ítem-escala es saber la relación entre cada uno de los ítems o de sus preguntas y entre las preguntas y el total de la escala. Eso es lo que usted va a hacer con este paso. Bueno, ¿y eso para qué? Para saber si los ítems siguen una misma línea, si están siendo coherentes, si son concordantes con lo que usted quiere preguntar y medir. ¿Vale?